Bueno, pues buenas noches, querida audiencia. Saludarles en esta preciosa noche. Saludamos desde los estudios de Radio Vida Villafranca. Este que les habla, Emilio Silva, desea que sean ustedes bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo no, pues saludar a esa audiencia fiel que nos escucha a través de este ministerio radial, desde Badajoz, Almendralejo, Mérida, Miajada, Montijo, Plasencia, Villafranca y también, como no, pues en esta noche saludar y bendecir a toda aquella persona que nos pueda estar viendo por los diferentes medios de las redes sociales, como pueden ser el Facebook o otros enlaces por donde este programa está siendo transmitido en directo. Decirles a aquellos que nos están escuchando a través de la radio, decirles que este programa se está transmitiendo por Facebook, en la página Emilio Silva Vargas, ahí lo pueden ustedes ver en directo. Y bueno, pues hoy da comienzo ya el segundo día de esta programación especial que ha preparado Radio Vida Villafranca y esta programación especial, como dijimos ayer, en su primer día de transmisión, durará hasta el próximo domingo, día 14. Y va a consistir nada más y nada menos que en la exposición de las 7 frases que Cristo manifestó en la cruz, o conocidas también, como no, pues las 7 palabras de la cruz. Y sin lugar a dudas va a ser una semana de bendición. Y como ya fue ayer fue un día donde se expuso la primera palabra, que fue Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y expuesta por mi amigo Perico de Plaza España, de Barcelona, que desde aquí pues le mando un muy cordial saludo a mi amigo Perico y gracias, darle las gracias por la bendición derramada en la exposición de la palabra de Dios que él hizo. Y hoy pues va a ser otro día de mucha bendición y no me cabe duda en poder decir y manifestar esta seguridad porque el exponer la palabra de Dios ya de por sí solo trae la bendición. Amén. Y bueno, hoy martes, segundo día de esta programación especial, se va a exponer la segunda palabra que la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, que dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el siervo de Dios encargado de escuadriñar el mensaje que tiene esta palabra es mi amigo y hermano Pedro Losada. Amén. Y la verdad que es un placer volver a compartir el programa contigo, Pedro, porque todavía saboreo la palabra que compartiste en el programa anterior, que fue una palabra de bendición, y todavía tengo ese buen sabor en mi boca. Buenas noches, amigo Pedro. Buenas noches. Que Dios os bendiga a todos y a ti, Emilio Silva, y al hermano Agustín, por acordaros de mí para esta semana de bendición, hablando de las 7 palabras del Señor Jesús. Amén. Por acordaros Qué bien. de mí para esta semana de bendición. Bueno, ¿qué tal todo, Pedro? ¿Bien? Bien, todo bien, gracias a Dios. Atareado, ¿no? Mucha demanda. Un poquito. Eso es bueno, ¿no? He predicado hoy en la familia, una familia de Bilbao, que se llama Los Borjas, que es una familia muy querida por mí, y son de la iglesia de Zorroza, y he predicado a las 4 de la tarde hoy, y hoy pues otra vez con vosotros. Qué bien, qué bien. La verdad es que yo lo estoy viendo y es una gran satisfacción para mi persona el ver cómo llamas a siervos del nivel tuyo, de los niveles que están compartiendo los programas conmigo. Y de verdad que todos me comentáis los saturados que estáis, las predicaciones que tenéis 2 y 3 predicaciones diarias, pero no se escucha un no. No se escucha un no. Y eso es de agradecer para aquellos que intentamos pues que el pueblo sea bendecido a través de sus siervos. Y dice mucho de vosotros, ¿no? Dice mucho de vosotros porque
porque es importante de que en estos momentos pues estéis ahí con la sabiduría que Dios os da para bendecir las vidas, ¿no? Bueno, amigo Pedro, tenemos ahí esa palabra bendecida. Amén. Yo, si quiere, pues presentamos esta reunión al Señor y no perdemos ni un momentino más para deleitarnos en lo que Dios haya puesto en tu corazón y a gozar de la palabra del Señor. ¿Te parece? Amén. Sí, Señor, Padre eterno, amado Rey, te doy gracias, Dios mío, Señor, en esta noche, porque tú, Señor, has permitido, Dios mío, esta reunión, Señor. Gracias a ti, Padre amado, este programa, Señor, se está llevando a cabo. Por ello, Señor, alzo mi voz en gozo y en satisfacción, Padre eterno, hacia ti, Padre amado. Rogándote y suplicándote, Señor, que tú vengas, Dios mío, tomando el control de todo lo que aquí se tenga que exponer, Señor, que sea el poder del Espíritu Santo obrando en tu siervo, Señor, para que sea palabra de lo alto, Dios mío, lo que él venga exponiendo, Señor. Que sea la bendición tuya, Padre eterno, amado Rey, derramada a través de tu siervo, Señor, la que venga ungiendo las vidas, Señor, y venga llenando los hogares, Padre eterno. Gracias te da mi vida, Dios mío, y gracias te da mi alma, Señor, por el privilegio y el honor, Señor, que tú me otorgas, Dios mío, en esta noche, de poder ser, Padre amado, traer, Padre amado, la bendición, Dios mío, Señor, a través de este ministerio. Gracias te da mi vida, Dios mío, y gracias te da mi alma por todo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues cuando tú quieras, hermano Pedro. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ir a mí me ha tocado la palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Como bien ha dicho nuestro hermano Emilio, gloria a Dios. Está en Lucas capítulo 23 y verso 42. Y dijo a Jesús, hablando del ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Una preciosa palabra que Jesús le habló a este ladrón arrepentido. Él apeló a la memoria del Señor. Acuérdate de mí. Si te acuerdas de algo, es porque está guardado en tu memoria. Le estaba pidiendo a Jesús que usara su memoria en el más allá. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Date cuenta que este ladrón fue capaz de ver a Jesús como rey. Porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dijo cuando vengas en el reino. Porque si le hubiera dicho, acuérdate de mí cuando vengas en el reino, le tendría como un súbdito, uno más del reino. Pero no lo vio así. Dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque es tu reino. Entonces tú eres el rey. Fue capaz de ver que la corona de espinas, después de la muerte, sería una corona de oro. Fue capaz de ver a aquel hombre moribundo como el rey venidero. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que el que estaba a su lado, aunque lo crucificaron como un malhechor, él sabía que estaba al lado de un rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, pues no le dijo, yo no soy rey, yo no tengo reino, yo estoy a punto de morir, yo soy un moribundo, yo estoy en debilidad. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo,
de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso es el reino del que el ladrón habló. Por lo tanto, podría también traducirse, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en mi reino. Ahora bien, si nosotros vemos la vida de Jesús es una vida dedicada a la predicación del reino de Dios. Sí, bien. Y en el último momento de su vida, lo que él le promete a este ladrón es estar con él en el reino del que él tanto habló. Jesús no solo habló del reino, sino que además oró para que el reino viniera. Y no solo oró para que el reino viniera, sino que también en algunas ocasiones dijo que el reino ya estaba. Por ejemplo, Jesús dijo, echando fuera un demonio, dijeron, este echa a los demonios porque es Beelzebú. Entonces Jesús enseñó que Satanás no se divide contra sí mismo. Si Satanás echa fuera a Satanás, su reino ha llegado a su fin. Pero es entonces cuando Jesús dijo, mas si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, eso quiere decir que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora, en ese momento, Jesús dijo que el reino había llegado, porque había echado un demonio. Esa era la señal, la confrontación de un reino contra otro, venciendo en este caso el reino de la luz. Otra de las veces, Jesús dijo, el reino está dentro de vosotros. Pero también Jesús, orando en Mateo 6, y capítulo 6 y verso 9, dice el libro de Dios, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que Jesús diga, venga tu reino, si precisamente él también en otras ocasiones había dicho, el reino ya está aquí? Entonces, la pregunta es, Jesús, ¿el reino ha venido o no ha venido? ¿El reino está o no está? Porque te contradices a ti mismo. Por una parte pides que el reino venga y por otra dices que el reino ya está aquí. Es una contradicción de términos, es una contradicción lógica. Yo no puedo decir a una persona que está y a la misma vez que venga. Si él viene es porque está. Si no está, necesito que venga. Ahora Jesús dijo, el reino está, y también dijo, pedid que venga. Bueno, porque cuando Jesús hablaba del reino, hablaba en dos formas acerca del reino. La primera forma era la forma espiritual del reino, la que entraba en el corazón del hombre, transformaba el corazón del hombre y le hacía un súbdito del reino. Ahora, aunque Jesús hablaba en su forma espiritual del reino, también hablaba en su forma teocrática, literal y tangible del reino. Ese es el reino milenial, cuando la iglesia venga a reinar con Cristo y estemos en Jerusalén. Allí en Jerusalén el Señor reinará desde Jerusalén y las naciones le van a poder ver, literalmente, tangiblemente, al Señor Jesús le van a ver, se le puede tocar y ver, desde la televisión se le podrá ver. Y nosotros estaremos gobernando allí. Por lo tanto, Jesús, cuando hablaba del reino de Dios, hablaba en sus dos formas, en su sentido espiritual, que es el presente, y en su sentido teocrático y tangible y real y económico, que eso está esperando el futuro, en el milenio. Ahora, si nosotros investigamos bien en la Biblia, vamos a ver tres formas del reino de Dios. Una, en su sentido espiritual, ahora, que se transmite a través de la semilla de la palabra, y quien abrace esta semilla se convierte en súbdito del reino de Dios. Dos, en su sentido celestial. El celestial es donde está viviendo el Señor ahora, y donde van todas las almas que parten, si tienen a Cristo en el corazón, van a ese reino celestial. Y tercero, el reino teocrático y tangible que estará en el milenio y que se podrá ver, como el reino de don Felipe ahora, igual. Pero el Rey de Reyes estará reinando desde Jerusalén. Por lo tanto, cuando Jesús decía, venga tu reino, no estaba hablando del reino espiritual, porque el reino espiritual ya había empezado. Estaba hablando del reino teocrático que va a suceder después de la gran tribulación. Venga tu reino y hágase tu voluntad, porque precisamente cuando el rey gobierne aquí en la tierra, se hará la voluntad de Dios tan perfectamente en la tierra como ahora se hace en el cielo.
Por eso Jesús conectó estas palabras: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, porque cuando el reino de Dios invada la tierra, los hombres harán la voluntad de Dios tan perfectamente en la tierra como se hace ahora en el cielo. Amén. Por lo tanto, aunque Jesús estaba hablando en su sentido teocrático, verdadero y tangible en el reino milenial, también Jesús hablaba del reino espiritual. Ahora bien, ¿quién es aquel que participa o participará del reino teocrático? El hombre que participará en el reino teocrático y la mujer que participará en el reino teocrático del Señor es el hombre que ha aceptado hoy el reino espiritual en su corazón. Qué bien. El que reciba hoy la semilla de la palabra de Dios y nazca de nuevo y entre al reino de Dios en su sentido espiritual, ese es el que más tarde disfrutará reinando con Cristo en su reino teocrático y real. Y no solo eso, sino que entre el reino espiritual y el reino teocrático, en el medio está el reino celestial. Por lo tanto, el que recibe el reino espiritual, en su sentido espiritual ahora, si muere ahora, irá al reino celestial y más tarde recogerá su cuerpo para ir al reino teocrático, que es el reino milenial. Por lo tanto, el reino en su sentido espiritual se recibe ahora, no se recibe el reino teocrático. Eso está esperando hacia el futuro. Ahora se recibe el reino espiritual y para recibir el reino espiritual uno tiene que nacer de nuevo y para nacer de nuevo uno tiene que creer a la palabra de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice que le dijo Jesús a Nicodemo: no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. No estaba hablando del reino teocrático. Estaba hablando del reino presente. No puedes entrar al reino de Dios en su sentido espiritual si no naces de nuevo. Y para nacer de nuevo debes de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro: ustedes han renacido. La palabra re significa repetir y nacer es repetir de nuevo, es nacer dos veces. Ustedes han renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo cual quiere decir que ahora el que recibe el reino en su sentido espiritual está preparado para ser recibido por el reino celestial y más tarde bajar y gobernar en el reino teocrático del reino milenial. Ahora, uno puede decir: Pedro, ¿cómo yo sé que pertenezco al reino celestial y al reino teocrático del futuro? ¿Cómo lo sé si el reino ahora es invisible? Porque es oculto, es espiritual, no se puede ver. Bueno, para eso Jesús contó 7 parábolas. En las 7 parábolas que están en Mateo 13, Jesús habló de la parábola del sembrador. ¿Os acordáis? Okay. También dijo que el reino es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo y mientras dormía vino el enemigo y sembró cizaña. También dijo que el reino de Dios es semejante al grano de mostaza. También dijo que el reino de Dios es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. También dijo que el reino de Dios es semejante a la perla de gran precio, que la halló un hombre y vendió todo lo que tenía y la compró. También dijo que el reino de Dios es semejante a la red echada en el mar. También dijo que el reino de Dios es semejante a un tesoro que saca vestidos viejos y vestidos nuevos. Ahora bien, si tú te das cuenta, cuando Jesús hablaba del reino, en las 7 parábolas de Mateo 13, Jesús hablaba de un reino en su sentido oculto, pero que tiene efectos visibles. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que el reino es semejante a una semilla sembrada, una semilla es algo que no se ve, porque se siembra en la tierra muere y luego sale el fruto. ¿Por qué nosotros sabemos que aquella tierra fue sembrada por una semilla? Pues lo sabemos no por la semilla, pues ella no se ve, sino por el fruto que nace de ella. Por eso cuando vemos un árbol decimos: ahí fue sembrada una semilla, que aunque en su momento nosotros no vimos, el árbol fue la manifestación de la semilla invisible que nosotros no podíamos ver. Cuando Jesús dijo que el reino es semejante a una semilla de mostaza, está hablando de lo mismo, una semilla oculta que se siembra en la tierra, que no se ve, pero que se evidencia por el fruto que nace de ella. También Jesús dijo que la semilla es semejante a la levadura que tomó una mujer y lo escondió en 3 medidas de harina. ¿Por qué? Porque la levadura es el pan del día de ayer, que se mete en el pan de hoy
y se fermenta el pan. De manera que el pan actual no puede decir qué grande soy, porque no es grande debido a su masa, es grande debido al pan de ayer que no se ve, que se ha introducido en el de hoy. Amén. Y así es el reino de Dios, es algo que no se ve, pero cuando entra en una vida, la transforma completamente. Por eso uno puede sentirse seguro del reino celestial y del reino teocrático, no cuando confiese que vive en el reino, porque muchos dicen yo soy del reino, sino cuando haya frutos dignos del reino. Porque cuando está la semilla de este reino, seguramente habrá un árbol. Cuando esté la levadura de este reino, seguramente el pan habrá fermentado. Por eso también dijo Jesús que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tenía y compra aquel campo. Ahora bien, yo si me encuentro un tesoro, te aseguro, Emilio, que no te diría que me he encontrado un tesoro. No diría nada. Y menos en estos tiempos. Claro, y menos en estos tiempos. Yo no diría nada, pero te aseguro que la gente se iba a dar cuenta que yo me he encontrado algo grandioso. ¿Y sabes por qué? Porque yo tengo una Zafira de 2003 y yo lo que haría es venderla o tirarla y comprarme un coche nuevo, porque resulta que es que yo tengo un tesoro y aunque nadie lo sabe, yo no puedo quedarme con el mismo coche. No me quedaría con la misma casa, no me quedaría con las mismas vestiduras, no me quedaría para nada. Yo cambiaría toda mi casa, mi mujer vestiría de otra manera, mis hijos vestirían de otra manera, irían a otros colegios, quizá cambiaría de barrio. Yo no he dicho que me he encontrado un tesoro, pero la gente se ha dado cuenta que yo tengo algo que antes no tenía. Y así es el reino de Dios, es algo invisible, no se ve. En el futuro la sede del reino de Dios estará en Jerusalén. ¿Hoy dónde está? ¿En España? ¿En Bogotá? ¿En Francia? ¿En China? No, no tiene sede, tiene corazones donde se planta y de ahí sale el fruto del reino de Dios. Entonces, aunque es oculto, tiene resultados visibles. Uno no puede decir, yo soy del reino y no tener frutos de él, porque si no tienes frutos es que porque no hay semilla, no hay tesoro, no te has encontrado tesoro. Si tuvieras encontrado un tesoro, no tenías la Zafira. Si tuvieras encontrado un tesoro, no vivirías en un barrio bajo de Madrid, cambiarías a otro barrio. ¿Por qué? Porque el dinero hace que yo empiece a cambiar las cosas y así es el reino de Dios. Cuando uno lo halla, su vida cambia por completo. También Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sabes? Una perla no se ve porque una perla está escondida en una concha. ¿Te das cuenta? Estaba hablando de algo oculto que no se ve. Si tú te das cuenta, todas las parábolas hablaban de cosas que no se ven. Una semilla que no se ve, una semilla de mostaza que no se ve, un tesoro que está escondido en un campo que no se ve, la levadura que se mete en la harina de hoy que no se ve, y ahora la perla de gran precio que está escondida en una concha, no se ve, pero cuando alguien la encuentra, va y vende todo. Él no va a decir a nadie que se ha encontrado una perla, pero efectivamente cambiará de ropa, cambiará de mercados, cambiará de sitio, cambiará de lugares, cambiará de amistades. La gente se dará cuenta que hay oculto algo en su vida que él no lo dice, pero su andar lo manifiesta, su vestir lo manifiesta. Y así es el reino de Dios, está en su sentido espiritual, introducido en una semilla llamada la palabra de Dios, y cuando esta semilla se lanza, quien la recibe entra en el interior, transforma la mente, transforma los ojos, transforma las conversaciones que uno quiere escuchar, transforma el corazón, el sentir, los pasos. Sigue pecando, pero le duele pecar. Si arrepiente, no es como antes que gozaba del pecado. Y aunque no quiera decir nada, aunque no quiera decir yo soy cristiano, no hace falta que lo diga, se le va a delatar, porque cuando el reino oculto de Dios entra, contiene resultados. Amén, amén. También Jesús dijo, el reino de Dios es semejante a una red. ¿Has visto? Algo oculto también, debajo del mar. Y dijo que el reino de Dios es un escriba docto, semejante a un padre de familia que saca de su tesoro, ahí está, cosas viejas y cosas nuevas. Todo era oculto. Semilla escondida en la tierra, levadura escondida en el pan, perla escondida en la concha, red escondida en el mar, tesoro escondido en el campo. Y decía Jesús, el reino de los cielos es semejante a semilla, el reino de los cielos es semejante a red, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Pero si tú miras las parábolas, todo lo que dice es oculto. El tesoro oculto en el campo, la perla oculta en la concha, la red oculta en el mar,
la semilla oculta en la tierra. Y así es el reino de Dios ahora, algo oculto, pero que no puede quedar oculto, porque cuando es sembrado, cuando la red entra, cuando el tesoro es encontrado, cuando la perla es comprada, va a haber resultados visibles y la gente se va a dar cuenta que hemos encontrado el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso Jesús dijo en Jeremías 23, porque uno puede decir, no, Pedro, no, yo voy al culto, yo he aceptado a Cristo, yo me he bautizado, pero yo vivo mi vida. No, tú no te has encontrado con el reino. Porque si te hubieras encontrado con el reino, hubiera frutos dignos de él. Amén, gloria a Dios. Ahora, el fruto no es la base es la semilla. El fruto evidencia dónde está la base. No soy salvo por mi santidad, sino por gracia. Amén. Pero la gracia me lleva a la santidad. La santidad no es la base de mi salvación, es la evidencia de que hay semilla de salvación. Aleluya. Por eso cuando uno recibe el reino, anda en él, porque el reino contiene una nueva naturaleza. Por eso dice Jeremías, yo os daré un nuevo corazón. Ezequiel dice, yo os daré un nuevo espíritu. Primera de Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Romanos capítulo 5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Primera de Pedro dice que hemos recibido la nueva naturaleza de Dios. Corintios capítulo 2 dice que hemos recibido la mente de Cristo. Efesios capítulo 2 dice que hemos resucitado después de estar muertos en delitos y pecados. Entonces, si recibes una nueva mente, unos nuevos pensamientos, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva naturaleza, tienes que cambiar. Es imposible recibir todo eso y permanecer igual. Por lo tanto, cuando el reino oculto de Dios, porque ahora se le puede llamar así, el reino oculto. ¿Por qué? Porque si yo te digo, Emilio, ¿dónde está el reino de Dios? Si yo en el milenio te digo, ¿dónde está el reino de Dios? Tú me dirás, está en toda la tierra, pero la sé, ¿de dónde está el rey reinando? Tú me podrás decir, de Jerusalén, pon la tele y lo verás, allí está. O puedes ir en avión y vas a Jerusalén y allí está el rey reinando. Sí, en el milenio la sede estará en Jerusalén, pero ¿dónde está el reino de Dios ahora? No, ahora mismo está en su sentido espiritual, no tiene sede, tiene corazones donde se siembra la semilla, se reproduce la genética del Hijo de Dios y de ahí nace el fruto del rey, del reino en este reino. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, está en su sentido espiritual, está en su sentido oculto. Nadie lo puede ver, pero donde se siembra, donde entra la red, donde entra la perla, donde entra el tesoro, donde entra la semilla, aunque es oculto, tiene resultados visibles y nosotros nos daremos cuenta que el reino de Dios ha llegado a ese lugar. Amén, gloria a Dios, qué bien. Qué bien. Para eso te voy a contar una historia. Una historia que cuando yo te cuente, cuando yo te diga a la mujer, vas a decir, ¿qué tiene que ver, Pedro, con el reino oculto de Dios? Bueno, la Biblia dice que había una mujer que tenía flujo de sangre, Emilio. Amén. Y con respeto a todos, ustedes saben que esa enfermedad es oculta. Mira si era oculta, que se metió entre la multitud y nadie salió corriendo. Porque si llega a ser un leproso, todos salen corriendo, porque la carne se le cae, él tiene aquí especie de un vendaje, tiene una campanilla, va diciendo que es inmundo, la gente sale corriendo. Esta mujer era tan inmunda como un leproso para un israelita. Un leproso te tocaba y tenías que salir del campamento. Esta mujer con flujo de sangre te tocaba, te rozaba sin querer y tenías que salirte del campamento. Luego, cuando ella tenía esa enfermedad en ese momento, ella tenía que apartarse 7 días del campamento cuando, con respeto de los hábitos y de todo lo que me están escuchando, la mujer tenía eso, normalmente, tiene que salir 7 días del campamento. Imagínate esta mujer que continuamente tenía esta enfermedad. Había gastado todo su dinero en médicos. Nadie sabía que esta mujer estaba enferma, excepto los médicos que ella se los había revelado. Pero quitando los médicos, nadie sabía que la mujer estaba enferma, pues era una enfermedad oculta. Atención a esto. No solo era una enfermedad oculta, Emilio, sino que ella había tenido una mirada oculta. Porque dice la Biblia que mirando a Jesús. Nadie sabía que ella estaba mirando a Jesús. Y tampoco a Jesús, porque Jesús estaba de espaldas. Y no solo eso, Emilio. No solo tenía una enfermedad oculta y una mirada oculta, sino que además dice la Biblia que tuvo un pensamiento oculto. ¿Sabes cuál fue su pensamiento? Si tan solo tocare yo el borde de su manto. Amén, gloria a Dios. Pues la Biblia dice que la mujer se mete entre la multitud, lo cual quiere decir que se metió ocultamente,
porque tuvo que trazar entre la multitud que todos le apretaban y nadie la estaba viendo. Era una búsqueda oculta. Entonces, si tú te das cuenta, todo tiene que ver con oculto. Pensamiento oculto, enfermedad oculta, búsqueda oculta. Y ahora dice la Biblia que toca su manto ocultamente, o que tocó abajo, donde estaba precisamente el símbolo de la ley, que es la palabra de Dios. Y cuando tocó, dice la Biblia, poder salió de Jesús y le sanó. Ahora dice la Escritura que Jesús se para. Y Jesús dice, alguien me ha tocado porque yo he sentido que poder ha salido de mí. Pedro le dice, Señor, ¿por qué dices que alguien te está tocando si todos te estamos tocando? Y dice la Biblia, y Jesús dijo, no, Pedro, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y dice la Biblia que aquella mujer temblando levantó su mano y dijo, Señor, he sido yo. Y yo le digo a la mujer, pero mujer, ¿por qué dices que has sido tú? Si nadie te va a descubrir. Mira, tu pensamiento era oculto, tu búsqueda oculta, tu enfermedad oculta. Le has tocado ocultamente. Todo el mundo le está tocando. Él no ha dicho que has sido tú, lo ha dicho al aire. Pedro le ha dicho, todos te tocan, no te ha dicho a ti. ¿Por qué sales tú a la palestra? ¿Por qué dices que has sido tú? ¿Por qué tú sabes que Jesús se refiere a ti? ¿Sabes por qué lo sabía, Emilio? Porque la Biblia dice en Lucas, capítulo 8 y verso 47, dice, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, ¿cómo tú sabes que no has quedado oculta? Te tocaste ocultamente, le buscaste ocultamente, tu enfermedad era oculta, tu pensamiento era oculto. Él preguntó quién era sin acusar. Pedro dijo que todos le estaban tocando. ¿Por qué tú dices que eres tú y que no has quedado oculta? Y ella te podría decir muy fácil, porque lo oculto, que es el reino, entró dentro de mí, entró la perla, entró el tesoro, entró la red, entró la semilla, y cuando eso entra, aunque es oculto, no puede quedar oculto, se refiere a mí, porque yo antes estaba enferma y ahora estoy sana. Qué bueno, Señor, gracias, papá, qué bien, hermano Pedro, qué bien. Porque cuando el reino de Dios entra, nadie puede quedar oculto. Aleluya. Gloria a Dios. Hay manifestación visible de que algo invisible ha entrado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor, gloria a Dios. Entonces, es hincapié en el nuevo nacimiento. ¿Tú eres del culto o del reino? Qué bien. Porque se puede participar de un sistema religioso y no tener a Jesús. Pero cuando el rey entra, el reino se manifiesta. Ahora me gustaría que notaras otra cosa acerca del reino, Emilio, que vamos a verlo junto en la palabra del Señor. Lo primero que hemos mostrado, número 1, es que cuando el reino oculto entra, es oculto, nadie lo ve, pero tiene resultados visibles. Amén. Segundo, Jesús dijo, esto a mí, cuando lo vi, Emilio, me encantó. Dice, el reino de Dios es semejante al sembrador. Está aquí. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y todos estaban en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó entre espinos y otra en buena tierra. ¿De acuerdo? Amén. Pero cuando fueron a casa, los discípulos le dijeron, ¿qué significa esa parábola, Jesús? Y Jesús dijo, muy fácil. Jesús dijo, el sembrador es el que siembra la palabra. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿quién específicamente? ¿Quién? Pedro Losada, Lolo de Extremadura, Miguelín, ¿quién? Emilio. Y dijo el Señor, cualquier predicador que siembra la palabra es el sembrador. Aleluya. La semilla, Jesús dijo, es la palabra. Y los campos o los caminos, los terrenos, son el corazón.
Qué bien. ¿Se entiende, no? Amén, gloria a Dios. Bueno, pues Jesús ahora cuenta otra parábola. Y Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y mientras dormían, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Entonces le dijeron, luego, los siervos, Señor, ha aparecido cizaña, la arrancamos. Y dice el Señor, no, esperar al tiempo de la siega, no sea que arranquemos lo uno del otro. En el tiempo de la siega ya se sabrá lo que es lo bueno y lo malo al infierno y lo bueno al cielo. Y ahora los discípulos le dicen, ¿y esta parábola qué significa? Y Jesús dice, el campo es el mundo. O sea, ya no es el corazón del hombre, ahora es todo el mundo, el globo terráqueo. El sembrador, dice, es el hijo del hombre. O sea, él. Ya no es el Miguelín ni luego de Extremadura. No. Ahora es Jesús el predicador. Es el hijo del hombre. Y la semilla, dice, son los hijos del reino. Qué bueno. Ah, Señor, entonces, ¿cómo es posible que en la parábola anterior la semilla es la palabra y en la parábola posterior la semilla son los hijos del reino? Y Jesús dice, muy fácil, porque yo no he venido a predicar, yo he venido a hacer hijos. Y esos hijos son mi semilla, que yo dejo en el mundo. Y ellos no tienen su semilla, sino mi semilla, que es mi palabra. Y ellos siembran la palabra que yo he traído, y esa semilla sembrada en el corazón de los pedregales, del campo, de la buena tierra, cuando nace, lleva fruto. Cuando entra, sale el fruto. Y cuando sale el fruto, ¿qué es lo que sale? La genética de ella, la imagen del Hijo de Dios en el interior de ellos. Por lo tanto, yo no predico, yo siembro hijos y los hijos siembran mi palabra y mi palabra corre en su sentido espiritual a través de mi semilla. Por lo tanto, si la semilla entra y te hace súbdito del reino y Jesús te siembra a ti como hijo del reino aquí en la tierra, quiere decir que eres buena semilla. Amén, gloria a Dios. Entonces, no puedo yo creer que alguien es semilla del reino si siempre está sembrando malas semillas. Aleluya. Malas semillas en su casa, malas semillas en su matrimonio, malas semillas en sus hijos, malas semillas en la sociedad, malas semillas en su iglesia, es un aguijón con los pastores, es un aguijón con los obreros, o el obrero es un aguijón con el pastor, o ese dicho pastor es un aguijón con todas las iglesias. No me importa quién sea, quien no porta buena semilla es señal de que no es súbdito del reino, porque cuando alguien es súbdito del reino se convierte en semilla, es decir, la palabra de Dios es semilla, porque ha entrado dentro de mí, yo me he convertido en semilla del Hijo de Dios. Por lo tanto, yo soy el portador de la semilla del Hijo de Dios y a la vez soy semilla del Hijo de Dios. Yo puedo decir, levantando mi mano, yo soy una semilla. Amén. Tus palabras son semillas. Qué Tus bien. miradas son semillas. Aleluya. Lo que escuchas son semillas. Qué Hay bien. gente que no le da valor a lo que hace, pero lo que hace son semillas que se siembran. Un abrazo que hagas es una semilla. Tú sabes, Emilio, que hay gente que te ha mirado con segundas. Amén, gloria Y a eso Dios. te ha hecho daño, porque esa mirada para él no ha sido nada, para ti ha sido una semilla que se ha sembrado en tu corazón. O tú sabes que hay gente que te ha dicho una palabra con segundas. Para él ha sido como decir, toma, le he dado esto a Emilio. Tú te has ido para casa destrozado porque ha sido una semilla que te han sembrado en el corazón, ¿te das cuenta? Incluso semillas que te hacen pensar lo que no hay, semillas mentirosas. Pero cuando uno es hijo de Dios, es semilla buena, trae buena semilla, porque él es semilla de Dios. Y lo que sale de su boca son semillas de buena noticia. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, número uno, el que recibe el reino de Dios es transformado. Y el que recibe el reino de Dios es buena semilla. Qué bien, qué bien, qué bien. Estamos hablando de evidencias de haber recibido el reino. Reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria a Dios, sí, Señor. Qué bien. Tercero, cuando uno recibe la semilla de este rey, se convierte en discípulo del rey. ¿Sabe lo que dice el libro de los Hechos, Emilio? Dice que Pablo se metió en problemas en Atenas. ¿Y sabes por qué? Porque dice la Biblia, porque predicó que Jesús es rey. Qué bien. Claro,
¿Sabes por qué se metió en problemas? Porque predicó que Jesús es rey. Porque si Pablo hubiera solo dicho que Jesús es Dios, no tuviera problemas. Porque en Atenas tenían tantos dioses que hicieron un altar al dios no conocido. Por si acaso, tenían el dios de la fertilidad, el dios de la mujer, el dios del hombre, el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios del relámpago, el dios de la siembra, el dios de la cosecha, el dios del fruto, el dios de la ira, el dios del amor, el dios de la misericordia, el dios de la justicia, el dios del amor, el dios de la venganza. Tenían dioses para todo. Pero aunque había dioses para todos, no había muchos reyes, porque solamente había uno que se llamaba rey y era César. ¿Sabes por qué? Porque un dios podía tener una línea en cierto sentido de la vida, el dios de la venganza. El dios de la venganza no podía ser el dios del amor, pero a la par estaba el dios del amor, que tampoco podía ser el dios de la venganza. Estaba el dios de la fertilidad, que no podía ser el dios del dinero, pero luego estaba el dios de la economía, que no podía ser el de la fertilidad. Por lo tanto, cada dios tenía su forma de actuar. Pero un rey era diferente, porque un rey tiene un reino, y un reino tiene una constitución, y una constitución tiene un lenguaje, y un lenguaje tiene unos mandamientos, y unos mandamientos tienen unos principios, y una forma de comer, y una forma de vestir, y eso solamente era César. Por eso Pablo se metió en problemas, porque si él hubiera dicho Jesús es Dios, hubieran dicho los de Atenas, bueno, pues un Dios más, no pasa nada, tenemos el Dios de la comida, el Dios de la siembra, el Dios de la cosecha, pues Jesús otro Dios. Pero al decir Jesús es rey, ellos se levantaron las antenas y dijeron, no puede ser. En Roma solamente hay un rey, una constitución, una ley, un mandamiento. Si se levanta otro rey, estaremos en problemas porque no puede haber dos reyes. Y sabes, hay gente en la iglesia que no ha recibido el reino. Y la señal es que no quieren a Jesús como rey, le quieren como Dios. ¿Y sabes por qué le quieren como Dios? Porque le ponen un altar, le ponen 4 velas negras, le hacen la misa, le dicen el Padre Nuestro y han cumplido con su Dios. Y cuando tienen necesidad, estoy enfermo, Él me sana, estoy triste, Él me da gozo. Vengo a pedir, a pedir, a pedir, pero no se dejan gobernar. Viven su vida, hablan como quieren, visten como quieren, no perdonan, no oran, no buscan. Y no porque eso traiga la salvación, sino porque es la evidencia de haber sometido al reino de este rey precioso. Pero ellos quieren un Dios, no quieren un rey. Por eso se metió en problemas Pablo, porque para Pablo Jesús no solamente era Dios, también Jesús era rey que gobierna. Hay gente que quiere recibir a Jesús como Salvador, pero no le quiere recibir como Señor. Y el apóstol Pablo lo dejó bien dicho: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén, gloria a Dios. ¿Sabes? Dice, serás salvo, porque ¿sabes quién salva? El Salvador. Pero no dice si recibes a Jesús como Salvador. Primeramente dice, si recibes a Jesús como Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo último de eso será tu Salvador. Serás salvo. Y hay gente que le quiere como sanador, como Salvador, como amigo. Pero no, Él es rey también. Aleluya. Y este ladrón se dio cuenta. No solamente se le puede recibir como Salvador, este es rey, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, me someto ahora a ti en esta cruz, me doblego a ti, aunque estamos en misma condición de sufrimiento, sé que detrás de la corona de espinas, dentro de tus sienes hay una corona de oro, tienes cetro de oro y tienes manto real. Amén. Sí, Señor. Qué bien. Qué bien, qué bendición, papá. Gracias. Jesús es rey. Jesús es rey. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, primero hemos dicho que el que recibe al reino es transformado. Número 2, el que recibe el reino es portador de buenas semillas. Y número 3, el que recibe el reino se deja gobernar por Dios. Amén. Qué bien. Cuando Jesús oró, decirle al Padre, venga tu reino a nosotros, ¿sabes qué le estaba pidiendo, Emilio? Un golpe de Estado. Porque cuando un reino invade otro, hay una guerra feroz. Amén. Y en nuestro dentro hay un reino llamado yo. Qué bien. Que quiere hacer lo que le da la gana, vivir como le da la gana, pensar como le da la gana, rebelarse con Dios en cualquier momento. Pero cuando Jesús dijo, venga tu reino, estaba diciendo, dile a Dios que dé un golpe de Estado en tu alma, que plante su reino, que quite el tuyo, que plante su manera de comer, su manera de vestir, su manera de hablar.
César no es rey, César murió, Jesús ha resucitado de entre los muertos y Él es el Rey de la gloria. Qué bueno, Señor. Entonces, número 1, quien recibe este reino es transformado. Número 2, quien recibe este reino es portador de buena semilla, la palabra de Dios. Y número 3, quien recibe este reino se somete al rey. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Ahora bien, Jesús le dijo el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con esto termino. ¿De qué paraíso le estaba hablando Jesús? Amén. Bueno, para los judíos había 3 paraísos o 3 reinos. Uno de ellos era el paraíso del Edén, que se perdió cuando pecó Adán. Otro era el paraíso del seno de Abraham, que estaba debajo de la tierra. Y otro era el paraíso del tercer cielo. Por eso Pablo dijo en Corintios, conozco un hombre hace 14 años que fue arrebatado al paraíso. Cualquier judío que leyera eso diría, ¿a cuál de los 3? ¿Al seno de Abraham? ¿Al paraíso de Adán? ¿O al tercer cielo donde está Dios? Por eso Pablo especifica, fui arrebatado al paraíso, al tercer cielo. Qué bien. ¿Te das cuenta? Especifica porque sabe que cualquier judío va a preguntar a cuál paraíso de los 3. Si él dice, fui arrebatado al paraíso, nosotros pensamos en el cielo. Pero un judío no piensa en el cielo. Un judío dice, ¿a cuál de los 3? Porque nosotros creemos que está el de Adán, que se perdió, el seno de Abraham, que está debajo de la tierra, y el tercer cielo, que está arriba. ¿A cuál de los 3 ha sido, Pablo? Por eso Pablo especifica al tercer cielo. Bueno, Sí. cuando Jesús resucita, le dice a María, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. ¿Dónde está el Padre? En el tercer cielo. Amén. Entonces, si Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero él no subió al paraíso del cielo, del tercer cielo, ¿a qué paraíso fue? Al del seno de Abraham no, porque ese se perdió. Fue al seno de Abraham. Al del paraíso de Adán, el Edén no, fue al seno de Abraham. El tercer cielo no había podido ir porque cuando resucitó, ya ha pasado 3 días, le dijo a María, no me toques porque no he subido al Padre. El de Adán no, porque es un paraíso perdido, terrenal. Fue al seno de Abraham. Por eso le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no se refería al cielo, donde ahora vamos cuando partimos, sino al seno de Abraham. Porque antes de ir al cielo, se iba a un lugar que se llamaba el seno de Abraham, descrito en Lucas 16. Allí estaban las almas de los santos que habían creído en Dios y esperaban la muerte del Mesías, para que aquel lugar se quedara vacío y cuando el Mesías ofrendiera la ofrenda al Señor, el cielo se abriera y entonces todos pudieran ir al cielo. Amén. El cielo no estaba estrenado hasta que Cristo resucitara para ascender al Padre. Por eso resucita y le dice a María, no me toques, María, no he subido al Padre todavía. Pero Jesús, ya habían pasado 3 días y no había subido. Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo. Si han pasado 3 días y Jesús no había subido y le dice al ladrón, hoy estarás conmigo, indudablemente está hablando del seno de Abraham. Por eso yo siempre he escuchado desde niño que el cielo fue estrenado por un ladrón, porque fue el primero en ir al cielo. Y yo digo que no, que fue el último en ir al paraíso, al seno de Abraham. Fue el último en pisar ese lugar. Estuvo allí 3 días y cuando Cristo resucitó, dice Efesios capítulo 4, llevando cautiva la cautividad, subió a los cielos y dio dones a los hombres. Cuando Él subió al cielo, abrió las puertas eternas y dice la Biblia, dice el Salmo, ¿quién subirá al monte del Señor? El santo de manos, el puro del corazón, el que no ha hecho cosa mala, el que no ha elevado su alma a vanidad. Y yo digo, ¿quién puede entrar entonces? Porque yo muchas veces he elevado mi alma a cosas vanas. Yo he pensado en tener un Mercedes, he pensado en tener el mejor traje. A veces he mentido, otras veces he pecado. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Absolutamente nadie. No se puede usar ese verso para hablar de una santidad del hombre por obras, porque es imposible. Por eso dice el salmista, ¿quién subirá al monte del Señor? El puro de manos, el limpio del corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Tú te consideras así, Emilio? ¿Te consideras tan preparado como para subir al monte del Señor? ¿Alguna vez no has tenido las manos manchadas o el corazón en pecado? ¿No has elevado tu alma a cosas vanas? ¿Y qué hombre no ha hecho eso? Por eso el Salmo sigue diciendo, después de eso, es como que cambia de tono y dice el Salmo, abriros puertas eternas.
y entrará el Rey de Gloria. Preguntan, ¿quién es este Rey de Gloria? Y responde, Jehová de los ejércitos, el Rey de la Gloria, abriros puertas eternas. Date cuenta que el Rey no está dentro, el Rey está fuera, la puerta está cerrada, el Rey está llamando, los de adentro dicen quién es, y el de afuera revela que es el Rey. Por lo tanto, los de adentro eran los súbditos, y el de fuera era el Rey. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando el Rey bajó del cielo a la tierra, las puertas eternas se volvieron a cerrar, y cuando él bajó a la tierra, llevó tu pecado, llevó mi pecado, el pecado de aquel ladrón, fue al seno de Abraham, resucitó y cuando ascendió llamó a las puertas que nadie había llamado. Aquel monte santo que nadie podía subir porque era el único que no pecó, que no tenía manos manchadas, ni alma había elevado sus cosas vanas, y es cuando llamó. Por eso los ángeles de adentro se sorprenden y preguntan, ¿quién es este que se atreve a llamar a las puertas que nadie ha llamado? Dios es sumamente santo, no hay pecador que se pueda acercar a estas puertas, no hay nadie, ¿quién es? Pero él sigue llamando, abriros puertas eternas. ¿Por qué dice eternas? Porque jamás se habían abierto, jamás había nadie llegado a la eternidad ni a la santidad para llamar a esas puertas. Llamó, abriros puertas eternas, y los ángeles preguntan, ¿quién es este que llama a las puertas? Y él responde, yo Jehová, el Rey de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Él es rey, venía con un reino, el Rey de los ejércitos, abriros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Amén, gloria a Dios. Qué bien. Ahora bien, acercarse a Dios en su santidad es como que la cera se presenta ante el sol. ¿Qué puede hacer el sol si la cera se acerca a él? La derrite. La derrite, claro. Por eso, ¿quién subirá al monte de Jehová? Al fuego eterno. Nosotros, pecadores, símbolo de la cera, nos hubiera como consumido. Nada de lo que hay en la tierra puede acercarse al sol, porque la gravedad del sol y la fuerza de su calor quemaría cualquier cosa. Lo único de la tierra que se puede acercar al sol, ¿sabes qué es? Una llama de fuego. Porque es de acuerdo al sol. El sol es fuego y la llama de fuego igual. Amén. Los pecadores no nos podíamos acercar al sol, que es el sol de justicia, a Dios, porque es santo, nos quemaría. Pero hubo una llama de fuego llamada Jesús, que aunque se hizo hombre muy pequeña, por dentro albergaba toda la humanidad dentro de él. Y todos los que han creído en él, él los ha metido dentro. Por eso cuando esta llama de fuego sube y llama, abriros puertas eternas, las puertas se abren, y aunque yo no podía entrar por mis obras, porque soy cera y Dios es sol, yo, que era cera, pecador, me he arrepentido y he entrado dentro de ese fuego pequeño llamado Jesús, y cuando Jesús ha entrado al cielo, he entrado yo con él, pero no sin él, he entrado dentro de él. Ya no me he podido quemar porque fuego con fuego no quema. Amén. Ha sido el fuego de su sangre la que me ha cubierto para que yo pudiera estar ante el trono de la justicia de Dios y que Dios por gracia justamente me perdonara, porque el Hijo de Dios murió por mis pecados y me introdujo en su reino. Amén, gloria a Dios. Acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta era la palabra del Señor. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, hermano Pedro. De verdad que una bendición tu palabra, una bendición la exposición y de verdad que es un placer escucharte. Yo tenía aquí una pregunta porque hay muchas dudas y muchas cosas, ¿no? Pero la has respondido. Porque yo te quería preguntar sobre cuál es ese lugar, ese paraíso que mucha gente opina y piensa que es una antesala del cielo, que es algo que... Pero lo has venido respondiendo, ¿no? Porque yo entiendo, y corrígeme, por favor, siéntete con total libertad de corregirme. Yo entiendo de que en el Antiguo Testamento estaba el Hades, ¿vale? Donde era el lugar de tormento y el seno de Abraham. Sí. ¿Vale? Muere nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Y los que están en el seno de Abraham son arrebatados. Amén. Vale. ¿Estos entendemos que entran en el cielo? ¿O estamos hablando del paraíso? Es que... No. Estos entran en el cielo llamado el paraíso también. O sea que el paraíso, eso que yo escucho y mucha gente escucha, y yo he hablado con muchos hermanos de este tema. El paraíso es una palabra para describir un lugar bonito. Vale, que no es un lugar. El paraíso no es un lugar, ¿no? Es un lugar, pero sí, tiene que ver con un lugar bonito.
En este caso, un lugar celestial o un lugar de Dios, vamos a decir. Y los lugares que los judíos conocían como lugares de Dios eran el paraíso de Adán antes de pecar, que ahí estaba la presencia de Dios, el paraíso del seno de Abraham, que estaba la presencia de Dios, pero no estaba Dios, y el paraíso del cielo, que es donde está Dios, el tercer cielo. Amén. Amén. O sea que eso que también se escucha, hermano Pedro, amigo mío, de que el cielo no está estrenado. Eso no es verdad. No es verdad, ¿no? No. La gente que están murieron en el Antiguo Testamento y los que están muriendo en este tiempo y en esta época están ya en el cielo. Están con el Señor. Amén. El apóstol Pablo dijo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mejor. Bueno, dijo muchísimo mejor. Ahora, estar con es al lado de. No dice deseo partir para que Dios esté conmigo. Amén. No dice deseo partir para que Dios esté conmigo, porque eso cambiaría todo, porque Dios puede estar contigo en el infierno si quiere, pero no dice eso. Dice deseo partir y estar con Cristo, no Él conmigo, sino yo con Él. ¿Y dónde está Él? Él ascendió a los cielos. Amén, gloria a Dios. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Pues nada, amigo Pedro, de verdad que es un placer, un honor y una satisfacción para mi persona compartir. Es uno de los privilegios que me otorga el estar más o menos como coordinador de Radio Vida Villafranca, compartir programas con siervos del Señor de tu bendición y de tu grandeza, amigo mío. Gracias, Emilio, muchas gracias. El privilegio es mío. De verdad que sí, porque este es el manjar del cielo, ¿no? Escuchar la palabra de Dios a través de su siervo en esta exposición y en esta sabiduría, pues qué más que pedir y más que gozarse, ¿no? Así que muchísimas gracias, amigo mío. Nada, a vosotros, ¿vale? Como siempre, y aquí estoy para lo que necesitéis. Sí, yo ya de antemano te lo digo que voy a seguir siendo pesado. Voy a seguir siendo pesado porque este manantial hay que beber de este manantial, ¿vale? Se llama Pedro Losada y hay que vivir de él y de esa palabra bendecida que siempre aportas, hermano. Gracias, Emilio. Pues nada, querida audiencia, espero igual que yo que ustedes hayan disfrutado por los mensajes y por lo que estoy recibiendo por aquí por el teléfono, que no me da tiempo a leer ni me da tiempo a poder expresarlos, disculparme, ¿vale? Por no comentarlos, pero es que no me da tiempo. Yo tengo tiempo, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, yo tiempo tengo. Ahí está, chicos, estáis escuchando al hermano Pedro. Tiene tiempo, así que si tenéis alguna pregunta, tenéis alguna duda, por favor, formularla a través del Facebook, ¿vale? Yo lo recibo aquí de momento y se la formulamos a él. Agustín, si estás por ahí, tenías algunas preguntas tú también. Conéctate, por favor. Conéctate y aprovechamos que está el siervo del Señor aquí con nosotros. Ahí está. Yo tenía una cosita que preguntar que no tiene que ver nada con el tema que estamos hoy tratando, ¿vale? Pero siempre ha estado ahí en mi mente, Pedro. Y es cuando en el libro de Génesis el Señor está hablando a Noé. Y es cuando me escucho doble, Agustín. Cuando está hablando con Noel y dice el versículo, no recuerdo bien dónde está, sé que está en el capítulo 6, y está hablando sobre la maldad del hombre y dice que Dios se arrepiente. Se arrepiente de haber creado al hombre, ¿vale? Ese arrepentimiento, porque entendemos de que Dios, dice la palabra del Señor, que no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, que ese arrepentimiento en base a que está expuesto ahí. Claro, lo que está hablando cuando dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta,
No, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Está hablando indudablemente del pecado. Dios no es hombre, él no peca, no se puede arrepentir del pecado. ¿Vale? No es hombre para que mienta, ¿te das cuenta? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Está hablando específicamente, en este caso, de la mentira, pero podemos generalizarlo y decir cualquier pecado. Dios, como no peca, no puede arrepentirse. Porque no peca. Ahora, cuando Dios dice que se arrepintió, no estaba hablando de un pecado que cometió, sino de una creación. Y esa creación no era pecado, sino que era bueno en gran manera cuando Él lo creó. Es el hombre quien pecó, no Dios. ¿De acuerdo? Y lo segundo, cuando la Biblia habla de que Dios se arrepiente, ahí el hebreo expresa un profundo dolor del corazón. Pero no que Dios echara atrás de lo que ha hecho. No, porque ese lenguaje es un antropomorfismo, ¿vale? Quiere decir, es un lenguaje usado de parte de Dios a nosotros para revelarnos el pesar de Dios. Como nosotros a veces decimos, no haría yo esto, ¿por qué lo he hecho? Y que nos duele, pues para que nosotros entendamos eso, Dios usa esa palabra, los escritores bíblicos usan esa palabra, pero no es que Dios esté retractando, porque Él no puede retractarse de lo que ha hecho. Amén. Era un pesar grande de lo que tenía en el corazón. Cuando la Biblia dice los ojos de Dios, la nariz de Dios, el brazo de Dios, hasta las fosas nasales, habla la Biblia acerca de Dios. Dios no tiene nariz, ni tiene ojos, ni tiene brazo. Dios es espíritu. Amén. ¿Tendrá forma? Tendrá forma, pero no sabemos cuál es. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros no conocéis a mi Padre, ni habéis visto su aspecto. Tiene aspecto, pero no se sabe cuál es. Tiene aspecto en su mundo, pero no quiere decir que es igual al nuestro. ¿Vale? Entonces, la Biblia habla de los ojos de Dios, las orejas de Dios, los brazos de Dios, la nariz de Dios, las fosas nasales de Dios. Pero es eso. Antropomorfismo, lenguaje humano para que entendamos que Dios tiene ojos, pero no, en verdad no es ojos, es que ve. Pero para que lo entendamos. No tiene, eso es, no tiene oídos, pero él oye. Amén. Para que entendamos. Entonces, una forma humana para que nosotros entendamos que Dios sintió dolor. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues están por aquí llegando cositas. Josué Barrul dice, ¿dónde estuvo Dios los 3 días cuando murió? ¿Dónde estuvo Dios? Me imagino que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Sí, claro, le hemos respondido en el seno de Abraham. En el seno de Abraham. Sí. Vale. Luis Jiménez nos pregunta, ¿cómo entender la Trinidad? La Trinidad es una doctrina que no se entiende, se cree. Porque no podemos entender 3 personas formando una sola persona, pero que no es una, sino que son 3. ¿Quién entiende eso? Javier Jiménez nos pregunta, si carne ni sangre no entran al cielo, la gente que está allí no están con cuerpo, ¿cómo están estrenados el cielo? ¿La has entendido? Claro, ¿Te lo repito? ¿Eh? ¿Te lo repito? ¿La has escuchado sí, bien? No. Vale, para adelante, Pedro, adelante. Claro, están en alma. El apóstol Juan dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, que le decían al Señor, vénganos de la sangre de los que nos mataron. Y el Señor le dijo, esperaros hasta que se complete el número de vuestros consiervos, vuestros hermanos. Es decir, tenían almas, ya estaban en el altar de Dios y hablaban con Dios. Están en alma. Por eso Pablo dice, deseo partir y estar con Cristo. No dice esperar a la resurrección para estar con Cristo. No, dice que en la resurrección tomamos el cuerpo. No, dice deseo partir y estar con Cristo. Partir es dejar el cuerpo. Por eso el apóstol Pedro dice, dentro de poco debo de abandonar el cuerpo como el Señor Jesucristo me ha dicho. Ahora date cuenta que el cuerpo no soy yo. Porque si yo te digo ahora, Emilio, sal de tu casa. Y tú me dices, no te preocupes, Pedro, que yo voy a salir de mi casa. Te pregunto, ¿tu casa es tuya? Sí, pero tu casa no eres tú, por eso saliste de ella. Dice Pedro, en breve debo de abandonar este cuerpo. Ah, el cuerpo es parte tuya, pero no eres tú, por eso lo abandonas. ¿Y dónde va? A la presencia del Señor.
va en alma. Amén, gloria a Dios. Entonces, Pedro, cuando hablamos de cuerpo glorificado, ¿eso qué es? ¿En la segunda venida? Cuando el Señor viene a recoger a su iglesia, Él resucita los cuerpos que murieron en el Señor. Amén. Por ejemplo, si yo muero hoy, mañana, pasado, cuando Dios quiera, o aquí 100 años, Sí, mejor 100 años. de aquí 100 años, Que tienes que hacer muchos programas. me entierran. Bueno, pues cuando el Señor viene a por la iglesia, yo vengo con Él. Por eso dice el apóstol, no quiero que lloréis acerca de los que han muerto como aquellos que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Qué bien. Ahora, vienen con Él en el alma, pero ¿a qué vienen? A retomar su cuerpo. Porque Cristo murió por espíritu, alma y cuerpo. Porque Él creó espíritu, alma y cuerpo. Y el hombre pecó en espíritu, alma y cuerpo. El Salvador redimido espíritu, alma y cuerpo. Por eso Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 5:14, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible hasta la venida del Señor. Porque es ahí donde se recoge. Aleluya, gloria a Dios. Gravier Jiménez terminaba diciendo cómo está estrenado el cielo. Yo creo que lo has dicho, ¿no? Sí, estrenado, que ya están ahí nuestros familiares y los apóstoles. José Jiménez dice, soy el hermano José de Torrelavega. Nosotros cuando partimos directamente, ¿vamos al cielo o vamos al juicio? No, al cielo. El juicio es después del arrebatamiento. Pero es un juicio de salvación, no de condenación, ¿eh? Ahí nadie es condenado. Ahí nadie es condenado. Claro, estamos hablando me imagino que se referirá al juicio de Cristo, ¿no? Claro, el juicio, el bima de Cristo, nadie es condenado. Ahí es la iglesia, que es galardonada. ¿Cuántos juicios hay, Pedro? El primero es cuando el Señor viene, resucita a la iglesia y a los que están vivos los transforma, subimos con Él. Empieza el tribunal de Cristo. Cada uno nos presentamos ante el Señor. Emilio Silva, sí señor. Me serviste de esta manera. Lo hiciste de corazón. Por eso yo te voy a galardonar. Pedro Losada, sí. Me serviste así, pero te querías dar mucho a ver. Y lo hacías por los hombres. Tu galardón no será tan grande. Pasa así como por fuego, aunque serás salvo. Tú te llevarás más galardón que yo, pero los dos entraremos por la gracia de Dios. Porque somos la esposa. Luego, terminado eso, los 7 años de la gran tribulación, y nosotros venimos con el Señor a reinar. Cuando venimos, en la Nueva Jerusalén, el Señor planta su reino. Reúne a las naciones y las juzga. Reúne a los judíos de la gran tribulación y los juzga. Los creyentes se salvan y los que no, los mata el Señor. Y se mueren. Luego pasa el milenio y después de la batalla de Goz y Magoz, el gran trono blanco. ¿Cuál es el gran trono blanco? El Señor resucita desde el primer hombre malo hasta el último. ¿Cuál fue el primer hombre malo? Caín. El último, el que muera en la batalla de Goz y Magoz. ¿Qué poder no tiene el Señor? Que en décimas de segundo resucitará. En décimas de segundos resucitará a Caín, que murió hace 6.000 años, y el último hombre de la batalla de Goz y Magoz. El poder del Señor lo resucitará, lo pondrá delante de él. Y esos irán al lago de fuego después de juzgarlos. Se le llama el gran día, porque tardará el Señor mucho en juzgar uno a uno y nosotros con el Señor. Pero ahí no habrá posibilidad de salvación. Ahí no hay. O sea, el juicio del trono blanco es para juzgar las obras, pero sin posibilidad de salvación. Sin posibilidad. Las obras estarán ahí para testificar que hicieron malas obras y las buenas pocas que hicieron, las hicieron sin Jesús. Qué bien, qué bien. Un amiguete mío, un sobrino mío de Lloret, Alex, nos pregunta, dice, ¿la expresión el seno de Abraham tiene el significado de haber entrado en el paraíso, pero ¿dónde está el seno de Abraham? El seno de Abraham está debajo de la tierra, porque la Biblia dice, hablando de Satanás, el Señor dijo
Tú dijiste en tu corazón, subiré, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El abismo y el Seol están al lado. Eso está debajo de la tierra porque la Biblia siempre que habla de abismo, habla debajo de la tierra. Por eso dice Jacob a José, Dios te bendiga de arriba desde los cielos y del Seol que está abajo en la tierra. ¿Has visto? Ahora, cuando Jesús en la parábola del rico le decía al rico que estaba en el infierno, en el Seol, le decía a Abraham, dile a Lázaro que pase, Abraham le dijo, no puede pasar. ¿Por qué? Porque hay una cima entre tú y nosotros. Ahora, no dijo hay una cima con Z de casa, que significaría montaña, sino cima con S. Lo puedes leer en Lucas 16. Y la cima significa pozo. Es el pozo del abismo. Por eso el seno de Abraham y el abismo están al lado. Qué bien. Raúl y Lola Salazar. Dice, Pedro, soy el marido de tu prima Lola. ¿Me puedes decir, o mejor, sacarme de dudas, por qué Jesús maldice la higuera? Y ahí se supone que no cumple la ley. ¿Por qué? Te lo vuelvo a repetir. Dice, Pedro, soy el marido de tu prima Lola. Dice, ¿me puedes decir, o mejor, sacarme de dudas, por qué Jesús maldice la higuera? Ahí se supone que no cumple la ley. No. O sea, no cumple la ley, él piensa que no cumple la ley cuando maldice la higuera. No, la cumple si la ley está precisamente para maldecir al que no tiene fruto. El Señor dijo, si me obedecéis, seréis benditos, y si no, malditos. Eso está en Deuteronomio 28. Qué bien. Pues, amigo Raúl, respondido. José y Dolores Vargas nos pregunta, cuando Jesús resucitó y se mostró a sus discípulos, ¿era su cuerpo glorificado? Entonces, es decir, que nosotros tendremos nuestro cuerpo glorificado porque así lo conocieron sus discípulos. Claro, tendremos un cuerpo glorificado que puede traspasar paredes y a la vez ser carne y hueso. Pero no es la carne y hueso que vemos ahora, aunque sí es la que vemos ahora, pero transformada en gloria, sin presencia de pecado, habilitado para el cielo. Una duda que yo tengo, Pedro. Nuestro estado en el cielo, ¿en qué va a consistir? Nuestro estado, en espíritu, alma y cuerpo, una salvación integral, sirviendo a Dios. En adoración. Y sirviendo. En el cielo no hay inactividad, es todo lo contrario. Allí no hay arpa, nube y acostar en una nube tocando el arpa. Eso no existe en el cielo. La Biblia dice en Daniel, y millares asistían delante del trono del anciano de días y millones le servían. Y en Apocalipsis dice, y allí estarán mis siervos delante de mí de día y de noche y me servirán. Qué bien. Qué bien. Josué Jiménez dice, y escucha, cuando subimos al cielo nos reconoceremos a nuestros seres queridos. Totalmente. En el cielo no se olvida la memoria. Si se olvida la memoria, ¿cómo le voy a decir al Señor Jesús, gracias por salvarme del pecado, si no me acuerdo de qué me salvó? Qué bendición, papá. ¿Qué es un cuerpo glorificado? Nos pregunta Josué Jiménez. Bueno, pues hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Hay cuerpos, por ejemplo, el sol es un cuerpo, las estrellas son cuerpos, nosotros tenemos cuerpo, los peces tienen cuerpo, cada uno habilitado en su esfera. Por ejemplo, la luna no podría vivir en la Tierra. Y un pez no puede vivir fuera del agua. Nosotros no podemos vivir dentro del agua. En cambio, sí podemos vivir fuera del agua. Y un pez, al contrario, no puede hacerlo. Lo que nosotros tampoco pudiéramos hacerlo y viceversa. El cielo, el cuerpo celestial o glorificado, es un cuerpo habilitado para el cielo. Qué bien. Bueno, pues... ¿Esas preguntas que te las hacen al WhatsApp o por...? No, me las están haciendo a través de Facebook. Ah, vale. Me las están haciendo a través de Facebook.
Es que tengo el Facebook aquí en el portátil y también lo tengo en el móvil para controlar eso, para controlar los mensajes y tal. Agustín, no sé si estás por ahí, amigo mío. Hoy estoy. Pues adelante, tienes ahí al siervo del Señor, para lo que tú quieras. Sí, a ver, yo mayormente mis dudas eran lo de los juicios y los tribunales que iban a acontecer, pero dices que el cielo está estrenado y yo había oído también, no vamos a mencionar nombres ni mucho menos, pero sé que son de nuestra misión y decían que hay un lugar intermedio que se puede catalogar o llamar como paraíso. Luego tenemos un texto en Lucas capítulo 8, versículo 52, que es la hija de Jairo, donde dicen que Cristo mismo dice la niña no está muerta, sino duerme, aludiendo de que la muerte es simplemente un sueño, ¿no? Claro. De ahí ha salido una doctrina, creo, que le llaman el sueño del alma. ¿Eso puede ser cierto o es falso? Eso es falso, Agustín. Sí. Porque la Biblia dice, lo que pasa es que la Biblia a los muertos en Cristo no los llama muertos, sino que están dormidos. Por eso dice la Biblia, no quiero que lloréis por aquellos que duermen como los que no tienen esperanza. ¿Te das cuenta? Pablo no dice por aquellos que han muerto, sino por aquellos que duermen. Porque duermen en cuerpo, pero están vivos en el espíritu, en el alma. Es el cuerpo quien duerme, quien deja de ser. En breve debo de abandonar este cuerpo, dice el apóstol Pedro. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno parte se va con el Señor. Pablo lo dijo. Deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si tenemos que esperar a la resurrección para estar con el Señor, Pablo hubiera tenido que decir, deseo que venga la resurrección, no desearía la muerte, porque entonces no podría estar con el Señor. Estaba más cerca del Señor vivo que muerto. Eso de primeras, porque vivo por lo menos estaba sirviéndole, pero muerto, ¿qué hace? Si ya no podría estar con el Señor, por lo tanto no podría desear en la muerte si no iba con el Señor después de morir, sería una locura. Pero él decía, deseo partir, es decir, en pocas palabras, deseo morir para estar con Cristo, porque después de la muerte uno no tiene que esperar a tomar el cuerpo, uno ya vive en la presencia de Dios y luego más tarde tomará su cuerpo, pero el alma nunca muere. Por eso Jesús dijo, quien cree que soy el Hijo de Dios no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, sí. Entonces, eso del sueño del alma es una falsa doctrina de los adventistas. Vale, es que lo había oído yo por ahí, por eso te comentaba. Que verdaderamente, pues, para brindarle a la audiencia también un poquito de luz en referencia a este tema. Claro. Claro, uno parte y se va con el Señor al instante. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más, Agustín? No, por mi parte no. Vale, yo tengo una última, Pedro. A ver, tú imagínate que yo he discutido en casa, ¿vale? Y que no es normal, ¿no? Porque la que manda en casa es ella, yo frego los platos cuando yo quiero. Yo he discutido en casa y, bueno, pues he cometido algunas faltas que bueno, me pueden considerarse a lo mejor pecado, ¿vale? Si yo salgo de mi casa y en ese estado de ira y tal, me acontece algo como que pierdo la vida, voy al cielo por no darme tiempo a haberme arrepentido. Vale, te lo voy a exponer de otra manera. Venga. Imagínate que ahora mismito, Dios no lo quisiera, se cae el techo de tu casa. Te pregunto, ¿ves tan perfecto tu corazón como para entrar al cielo? Hoy que no has regañado, ¿eh? Hoy que no has regañado. Sí, qué pregunta. Hostia, qué pregunta. No es perfecto, ya te lo digo yo, ni el mío tampoco. Somos salvos por gracia, no por obras. Cuando uno acepta al Señor, sus pecados ya están perdonados. Ahora, los pecados que cometen en el presente tienen que ver con que se rompe la relación, pero no se rompe la filiación. Dios sigue siendo mi Padre. Otra cosa es que yo entre en apostasía. ¿Qué es la apostasía? El abandono de la fe.
Cuando yo abandono la fe, pierdo mi salvación porque he rechazado al Salvador. Pero que yo tenga una temporada mala, aunque esté en ayuno 40 días, mi corazón no estará tan limpio como para entrar al cielo. Yo solo entro por gracia. Qué bien, Jesús se llevó mis pecados y mi castigo, nada más. qué bien. Por Disculpa. eso, regáñate con ella y estate tranquilo. Tenía que haber dejado ahí un paréntesis, Pedro, porque nos has dado pie a muchas cosas. Mira, ya de verdad que la última, ¿vale? Por no dejar a Armando Montoya sin la respuesta a la pregunta que nos hace, ¿vale? Nos dice, buenas noches, entonces Cristo descendió al seno de Abraham. ¿Puedes explicarlo otra vez, por favor? Me refiero a esos 3 días. Bueno, Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 3 horas más tarde, creo que fue, el Señor muere. Y el ladrón murió también un poquito después. Efectivamente se cumplió la palabra de Jesús, en el paraíso. Ahora la pregunta sería, ¿a cuál paraíso? Porque estaba el paraíso de el Edén, que era el de Adán, que se perdió por el pecado, que estaba en el oriente aquí en la tierra. Luego está el seno de Abraham, que también los judíos lo llamaban el paraíso, y luego está el paraíso del tercer cielo. ¿A cuál paraíso fue Jesús? Jesús resucitó 3 días después. María le va a tocar y le dice, María, no me toques. Todavía no he subido al Padre. ¿Por qué le dice eso? Porque cuando el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo no podía ser tocado por nadie. Amén. Jesús, como sumo sacerdote, no había subido al lugar santísimo, que es donde está Dios. ¿Dónde estaba entonces si no fue al paraíso del tercer cielo? Solo queda un paraíso, porque al ladrón le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Solo queda el paraíso del seno de Abraham. Por lo tanto, antes de los 3 días, Jesús murió y se fue al paraíso del seno de Abraham. Después de los 3 días, Jesús resucitó y se fue al paraíso del tercer cielo, donde está Dios. Entonces, Pedro, lo que yo he tenido entendido, la frase de cuando nuestro Cristo le dice a Satanás, muerte, yo soy tu muerte. No se lo dice a Satanás, se lo dice a la muerte. Muerte, yo soy tu muerte. Está hablando de una manera simbólica, porque la muerte no es un espíritu, es un estado. Amén. Vosotros estabais muertos en delitos y pecados. La muerte es el juicio de Dios contra los pecadores, pero a la vez es enemigo de Dios, porque en verdad lo que Dios quiere es la vida para el hombre, pero debe de enjuiciarlo porque el hombre es pecador. Por lo tanto, la idea de lo que Dios quiere decir es, muerte, yo seré tu muerte, porque a través de mi muerte, los que crean en mi muerte, tú no les alcanzarás, serás destruido, tus cadenas serán rotas y tu puerta de hierro quebrantada. Muerte, yo soy tu muerte, no alcanzarás a los que crean en mí, a los que crean en mi muerte. Que eso que se escucha o se dice que bajó a los infiernos a hacer esa declaración, no es. Bueno, es una forma bonita de decirlo, pero es más bien algo, es una forma metafórica que Dios habla para darnos a dar una verdad real, que la muerte no existirá para nosotros, no nos tocará, será destruida literalmente. Y en el futuro nadie morirá más, por eso será destruida, porque la eternidad futura, que así se llama, nadie morirá porque estaremos todos con el Señor. Amén. Amigo Pedro, de verdad que muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad, porque si el primer día que estuviste con nosotros fue de bendición, como que la has triplicado. Gloria a Dios. Así que esto lo que va a provocar, pues que en vez de llamarte de aquí a un mes, pues te llame de aquí a 20 días. Esto es lo que va a traer esto. Pues nada, querida audiencia, esperamos y deseamos que haya sido de bendición, al igual que para nosotros. Y nada, recordarle que esta semana especial que ha preparado Radio Vida Villafranca, con la colaboración especial de Radio Vida Extremadura, mi amigo Agustín, siga adelante. Mañana estará la tercera palabra, que si no recuerdo mal es madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, y el siervo del Señor que la va a poner es nuestro hermano Emilio de Valladolid. Amén. Así que sin más,
este que les habla, Emilio Silva, se despide de ustedes deseando que pasen una bella noche y que sean felices, por favor, y que Dios está con ustedes. Amén. Así que, hermano Agustín, toma el control, porque hasta aquí el programa de hoy.